programa tenemos a continuación la presentación del tema la supervisión de cumplimiento de las sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos. Para ello tenemos realmente el honor de contar con Jorge Calderón Gamboa. Él es mexicano, abogado senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde labora desde el año 2007 y quien es también profesor en Derechos Humanos. Jorge Calderón obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de México y obtuvo su maestría en Derecho Internacional en American University. Cuenta con cursos de especialización en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Leiden, La Haya. Jorge colaboró en México con diversas organizaciones de la sociedad civil, con pueblos indígenas y campesinos. Asimismo, trabajó como visitador adjunto en la Comisión de Derechos Humanos del DF, fue abogado investigador de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University, es autor de diversas publicaciones sobre derechos humanos, así como ponente internacional en diversos países de América, Europa y África en seminarios y cursos especializados sobre diversos temas de derechos humanos. Recibimos entonces al doctor Calderón con un fuerte aplauso. Bueno, ahí se escucha. Buenas tardes a todos ustedes. Primero que nada, agradecer a esta tierra, a Colombia, a Medellín, por la hospitalidad con la que nos han recibido, a los organizadores de este curso, en especial al presidente Elkin, a Juana Maribáñez, a Natalia y todos los que hemos tenido la oportunidad de participar con ellos. Muchísimas gracias y espero que podamos cumplir las expectativas de este alto curso de especialización. Entonces, el tema que el día de hoy me toca abordar es la supervisión de cumplimiento e implementación de sentencias. Y porque es un tema relevante, algo que podría parecer como algo lógico o básico, que una vez emitida una sentencia, esta se tendría que cumplir en automático. Y es relevante porque obviamente la implementación de las sentencias de un tribunal internacional son paradigmáticas, tienen desafíos importantes para los países en todo lo que ustedes han aprendido en cuanto a garantías de no repetición, cuestiones que pueden tener alcance transformador para la sociedad. Y esto no es un desafío sencillo tampoco para los estados en la implementación necesariamente de las sentencias, y tampoco en el derecho internacional hay precedentes como el que tiene la Corte Interamericana. Y a esto me refiero, el homólogo de la Corte Interamericana, que es la Corte Europea de Derechos Humanos, una vez que emite sus sentencias por violaciones a derechos humanos, no está encargado de monitorear las mismas, sino que eso es otro organismo que se llama el Comité de Ministros de la Unión Europea, quien tiene la potestad y la competencia para supervisar la implementación de las mismas, con las capacidades de la Unión Europea de poder establecer es un órgano más político y que también puede establecer algún tipo de sanciones. Pero sin embargo, la Corte Interamericana o en el sistema interamericano no existe esta figura, y por ende es la propia Corte la que tiene y ha refrendado su facultad de supervisar sus propias sentencias, y con esto tenemos cosas bastante interesantes a nivel de derecho internacional, igual aplicables a derecho interno, que vale la pena repasar. Pero quisiera empezar, si no cambia, ahí está, ya. Quisiera empezar primero que nada con unas reflexiones en las que me gustaría que ustedes participaran. Entiendo que hay un micrófono a disposición de ustedes. Entonces, vamos a ver estas reflexiones. Estos son los temas que quisiera que quedaran claros al final de la presentación, y quisiera saber su opinión respecto a estos puntos, si no la quieren compartir. La primera pregunta sería:
si las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. Segundo, ¿qué vías de cumplimiento existen para implementarlas? ¿Qué implica dar un cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana? Y por último, ¿a quién le compete su debida implementación? Entonces aquí abro el panel si alguno de ustedes quisiera compartir alguna reflexión o respecto de todas. ¿Quién se anima? Allá tenemos la primera valiente. Buenas tardes. Frente a la primera pregunta sobre si las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, desde la jurisprudencia de la misma Corte y desde la doctrina internacional, son obligatorias porque son una facultad convencional que suscribieron los estados. Es decir, los estados autónomamente decidieron suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta de la OEA. En consecuencia, en virtud de la suscripción de esos tratados, están en la obligación de acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a la segunda pregunta, las vías de cumplimiento, pues es un problema que ha existido a lo largo de la labor que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se supone que debería ser un papel que cumpla la Organización de Estados Americanos como un organismo político democrático que podría presionar a los estados cuando son condenados internacionalmente y deciden no dar cumplimiento a una sentencia. El hecho de que, frente a la tercera pregunta, de las implicaciones que tendría el cumplimiento de una sentencia de la Corte, sería que la implicación fundamental sería que básicamente estaría reivindicando los derechos humanos y estaría generando no solamente un efecto dentro de su país, sino a nivel de los estados que suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la debida implementación de una sentencia que haya sido emitida por la Corte Interamericana, pues considero que el mecanismo que está establecido convencionalmente, que es el de la supervisión y cumplimiento de las sentencias, que es el que hace la Corte periódicamente con los estados, es el mecanismo más idóneo para determinar si está siendo cumplida efectivamente o no. Muchas gracias. Bastante completa la respuesta. ¿Quién quiere dar otra opinión, punto de vista? Acá tenemos la segunda. Si quiere referirse a una o varias, no tienen que ser todas. Sí. En México, la Corte estableció un debate reciente para determinar si las sentencias de la Corte Interamericana obligaban o no a México. Y se determinó inicialmente por la Suprema Corte que solo le vinculaban aquellas en las que había sido parte, que los criterios emanados de sentencias en los que no había sido parte solo eran orientadores, pero de ninguna manera vinculatorios. Esto recientemente dio un cambio y se ha establecido ya la obligatoriedad de toda la jurisprudencia, desde luego en aquellos puntos que sean comunes, que no se vinculen particularmente con las partes en litigio. En cuanto a las vías de cumplimiento, en el caso Castañeda-Guzmán, Castañeda estimó recientemente que la sentencia no estaba cumplida y él ideó promover un juicio de amparo en contra de las autoridades. Pero, permítame, porque ese caso lo vamos a tocar y ahí le dejo más bien que usted explique ese supuesto. Perfecto, pero para no adelantarnos todavía con un caso Castañeda, con el caso hipotético, el caso práctico. Pero esos eran los dos puntos que yo quería comentar. Perfecto, muchas gracias. Entonces lo que nos está diciendo él es que inclusive un país, según por ejemplo México, primero dijo sí son obligatorias, pero solo las que son de México, pero las demás no me obligan sino me orientan, y ya después cambió la jurisprudencia. Entonces, o sea, habría una pregunta si en realidad las sentencias, cada estado puede decir si son obligatorias o no, o si en realidad no son presentes. ¿Quién más tiene alguna reflexión respecto a estas preguntas o una respuesta?
¿Alguien más que se anime? ¿Creen que... A ver, le hago énfasis en ¿a quién creen que le compete la implementación de la sentencia? Si gustas. Ok, acerca del cumplimiento de las sentencias, existe la supervisión de... Perdón. Acerca de la supervisión, existe supervisión de cumplimiento e implementación de las sentencias, y en caso de incumplimiento se llevará al Estado ante la Asamblea General de la OEA. Y siguiendo la reflexión de nuestro compañero, en el caso colombiano, en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad se expresa que para Colombia son obligatorias las sentencias en contra de Colombia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, si no hay más preguntas, vamos a, más bien respuestas. Igual vamos a tener espacios. Si alguien tiene alguna duda, podemos ir intercalando preguntas. Entonces, ¿cuál es la fuente? Esas preguntas las vamos a lo largo de la presentación quizás aclarar, y al final tendremos espacio para recogerlas. Entonces, prosigo a la presentación en el siguiente orden. Primero me voy a referir a una parte normativa, por qué las sentencias son obligatorias, cuál es el fundamento jurídico, y vamos a ver otra parte práctica de cómo es que la Corte ha interpretado estas obligaciones, el propio tratado, y en la práctica cómo se han implementado las sentencias. Entonces, en esta primera parte normativa vamos a ver cuál es la naturaleza de una sentencia de la Corte Interamericana. Y primero que nada, a nivel convencional, la Convención Americana de Derechos Humanos, ustedes saben, es el tratado que le da competencia a la Corte para conocer de violaciones del mismo, y como lo dijo la primera compañera que intervino, son los estados los que le dan una aceptación expresa a la Corte para que los juzgue. Entonces, recordemos que por un lado está la firme ratificación del tratado, pero por otro está la aceptación específica de la jurisdicción contenciosa de la Corte. Y quizás ya la han compartido en otras de las charlas, pero dentro de los países, que son más o menos, son 21 países que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, estos países representan a un aproximado de 560 millones de personas en nuestro continente, respecto de los cuales la Corte Interamericana tiene competencia para conocer casos. Entonces, más o menos el Tribunal Europeo tiene jurisdicción respecto de otros 500 millones de personas correspondientes a Europa. Hay un promedio de 300 millones de personas que quedarían fuera de esta jurisdicción de la Corte, que corresponde a los países que no han aceptado esta competencia, pero que en su mayoría son Estados Unidos y Canadá, que tienen poblaciones grandes. Pero entonces estamos hablando que la jurisdicción tiene un alcance bastante amplio en cuanto a personas, y no solo por los casos que pueda recibir, que no son tantos como lo han visto, sino por el impacto de las decisiones y el control de convencionalidad que ya han estado conversando seguramente, de una decisión respecto a estándares para toda la región. Entonces, ese sería más o menos el impacto. Entonces, en relación a la Convención Americana, tenemos que el artículo 62 dispone que los estados aceptan la competencia de la Corte expresamente, y eso lo hacen en casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana. Esto obviamente obliga a todo el Estado en su conjunto. Si la violación sucedió en Antioquia o en Barranquilla, etcétera, el Estado es como tal responsable. No es que el Estado se ve en derecho internacional como un Estado fragmentado donde las competencias van a variar. El Estado responde en su conjunto ante este tipo de órganos, y ese es el primer punto que veríamos de la obligatoriedad, que fue lo que dijo la compañera. El Estado se obligó. Número 2, el artículo 67 señala que los fallos quiere decir sentencias de la Corte, son definitivas e inapelables. Es decir, es la última instancia en esta materia. Recordemos que previo a ello está el procedimiento, el agotamiento de recursos internos, posteriormente
con todas las vías que existen a nivel interno. Después está los recursos ante la Comisión Interamericana y como última instancia teníamos a la Corte Interamericana. Entonces, por eso se dice que son definitivos e inapelables. No obstante, el artículo 67 prevé que se pueda hacer una solicitud de interpretación, pero sobre el sentido y alcance de la sentencia. Esto no quiere decir una apelación, sino solamente para aclarar cosas que puedan tener un contenido oscuro o poco claro. Y la cláusula de oro, que por eso la pongo ahí en dorado, el artículo 68, que señala expresamente que los estados se comprometen a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. Y el artículo 65 de la Convención Americana, que señala que en caso de incumplimiento la Corte deberá de informar a la Asamblea General de la OEA en su informe anual que un estado esté incumpliendo. A esto vamos a entrar más específicamente a ver qué ha pasado en la práctica con este artículo específico. Entonces, con esta normativa no nos queda duda de la obligatoriedad de las sentencias, ¿cierto? Porque mucha gente a veces señala y dice, bueno, pero si, ¿por qué son obligatorias si no pueden, no hay forma de obligar al Estado que lo haga? Efectivamente no hay una policía internacional que pueda obligar a un Estado, pero por lo menos el diseño convencional tiene cláusulas expresas de obligatoriedad. Por otro lado, es importante señalar las obligaciones que se derivan de la Convención en los artículos 1.1 y 2, que seguramente ya lo han referido varios ponentes, pero vale repasar que se señalan obligaciones de respeto que consisten en no violar derechos humanos, no incursionar en la esfera del derecho de una persona, pero también obligaciones del deber de garantía, que tiene un espectro más amplio que incluye el deber de prevenir, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, y que en coalición con el artículo 2 de la Convención referente al deber de adoptar medidas de derecho interno. Es decir, desde que un Estado se obliga a firmar la Convención Americana y más aún se acepta la competencia de la Corte, no es que va a estar obligado a cumplir con los derechos humanos de esa Convención solo a partir y cuando la Corte Interamericana le dicte una sentencia, sino al hecho de ratificar ese tratado ya está obligado a poner toda su legislación interna acorde a la Convención Americana. Y el artículo 2 no solo es legislación, sino también prácticas que puedan ser contrarias a la misma. Y en cuanto al deber de garantía, hay que tener todos los mecanismos adecuados y efectivos para garantizar esos derechos humanos de la Convención. Entonces, que quede claro que el cumplimiento empieza desde la ratificación y no a partir de una sentencia. Por otro lado, también a nivel convencional tenemos el artículo 63.1 de la Convención, que señala que cuando decida la Corte que hubo una violación de un derecho o libertad protegida, la Corte dispondrá, y este es el famoso artículo de lo que llamamos el concepto de reparación integral del daño en derecho internacional y recogido por muchos países a nivel interno, entre ellos Colombia. La Convención dice: se garantiza al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcada. Asimismo, se dispondrá, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida que ha configurado la vulneración, y tercero, el pago de una justa indemnización. Entonces veamos cómo el diseño de la propia Convención no fue que los fallos solamente fueran condenas con indemnizaciones que el Estado tuviera que cubrir, como el sistema europeo, ese es el alcance que tiene una cláusula que es de satisfacción equitativa, donde la Corte Europea lo interpretó por muchos años como ordenar una indemnización para las víctimas. La Convención Americana fue más amplia y diseñó un sistema donde no solo hay que pagar indemnizaciones, sino garantizar derechos y modificar consecuencias de la violación. Entonces, esto es muy importante para entender el alcance de la supervisión e implementación, de dónde surge esta reparación integral, que es a fin de cuentas la que se va a tener que cumplir. Y el artículo 68 de la Convención también señala que la indemnización podrá ejecutarse por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias. Es decir, la Corte le otorga
una cierta potestad al Estado para que por vía de mecanismos internos pueda ejecutar la indemnización, pero la Corte conserva su potestad de ordenar reparaciones. ¿Y cómo ha interpretado la Corte este artículo 63.1 en su doctrina o en su jurisprudencia? De manera más amplia, ha determinado 7 medidas de reparación que vienen a configurar el concepto de reparación integral. Tenemos unas de carácter pecuniario y otras de carácter no pecuniario. La primera de ellas serían las medidas de restitución, segundo, rehabilitación, tercero, satisfacción, cuarto, garantías de no repetición, que son fundamentales, y la obligación de investigar los hechos, determinar responsables y en su caso sancionar. Y por el otro lado tenemos las indemnizaciones compensatorias, el reintegro de costas y gastos y modalidad. La Corte siempre va a disponer una modalidad de cómo se va a cumplir esas medidas en su propia sentencia. Entonces entiendo que ya hubo un módulo, una charla del doctor García Ramírez sobre reparación integral. Entonces no me detendré a menos que ustedes tengan preguntas, pero cada una de estas medidas han sido desarrollo jurisprudencial de la Corte, recogiendo otros parámetros de Naciones Unidas, como los principios y directrices sobre reparación integral, en un diálogo interpartes entre la ONU, la Corte Interamericana, y también la experiencia de muchos países, en especial latinoamericanos como Colombia, en sus sistemas de reparación. Pero a partir de estas 7 medidas es que se consagra ese concepto y entonces convierte la jurisprudencia de la Corte no en un mero condena moral o en una mera corte de multas, sino en un organismo transformador de las situaciones que le llega a conocer. Y es por eso que con un solo caso que la Corte conoce sobre una temática, a partir, por ejemplo, de las garantías de no repetición, se logra modificar situaciones complejas, sea legislación, capacitación a funcionarios, etcétera, que puedan estar generando violaciones estructurales a derechos humanos, y esto tiene la mayor relevancia para todo el continente. Y como aquí lo decíamos, esa jurisprudencia no es que solo va a ser vinculatoria o obligatoria para el país que fue condenado, sino si otro país, México, se encontrara en la misma situación que ya fue condenada en otro país, pues tendría que tomar las mismas acciones para corregir la situación. Ok, después tenemos también, aparte de la convención como fuente normativa, una fuente reglamentaria de la Corte que dispone en su propio reglamento, el artículo 69, el procedimiento sobre supervisión de cumplimiento y de otras decisiones del tribunal. Es decir, la Corte Interamericana va a supervisar no solo sus fallos condenatorios, sino sus medidas provisionales y sus propias resoluciones, llamémosle interlocutorias. Y establece un procedimiento de 4, o digamos, reglamentariamente se establecen 4 vías. Un procedimiento de informes y contrainformes o observaciones de los representantes. 2, solicitudes de información relevante a un perito, un testigo que pueda ayudar a esclarecer dificultades en una implementación. 3, celebración de audiencias, ahora vamos a profundizar en ello, y emisión de resoluciones de supervisión de cumplimiento. Otra vía de fuente internacional que nos ayude a interpretar las obligaciones de un Estado para cumplir con los fallos de la Corte son utilizando el derecho internacional público, que digamos tiene una lógica muy sencilla, que se deben acatar las decisiones conforme a los siguientes principios. Uno de ellos es el principio que se llama en latín pacta sunt servanda, que quiere decir que las partes se obligan a lo acordado, a lo convenido. Es decir, si un Estado se obligó, hay un principio que pues tiene que cumplir. Si él se obligó solito, tuvo soberanía y voluntad de hacerlo, ahora lo cumple. Otro principio sería el principio de buena fe. O sea, que los Estados, cuando firman un tratado, se trata de hacer todo lo posible para acatarlo y dar cumplimiento, no para lo contrario. Otro principio sería el de efecto útil, que vendría a ser
que si un tratado no se cumple o las decisiones no se cumplen, ese tratado carecería de un efecto real. Entonces hay un principio de que las cosas se tienen que cumplir cuando se suscriben para que cumplan sus efectos. Un cuarto principio sería el de la competencia, que quiere decir que la Corte, el Tribunal de Última Instancia en materia de derechos humanos, tiene la competencia de regir su propia competencia, por ejemplo, para supervisar sus fallos. Y otro principio importantísimo en el derecho internacional que está recogido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ya desde 1969. Ese tratado es el que da las pautas de interpretación de cómo se debe interpretar tratados internacionales. Y expresamente el artículo 27 dice que los estados no pueden invocar en su derecho interno, no pueden invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento, dado que deben garantizar el acatamiento de las disposiciones del tratado internacional en el ámbito de su jurisdicción interna. ¿Qué quiere decir esto? Y contesto un poquito, un paso hacia la intervención que usted decía, que por más que internamente un Estado diga, no, para mí no van a ser obligatorias las decisiones de la Corte, o van a ser medio obligatorias, o si quiero las cumplo o no, esto iría en contra de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, porque eso sería estar utilizando el derecho interno, invocar como un justificativo para incumplir un tratado internacional. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta para ustedes. Y después tenemos otro aspecto, que es cómo la Corte ha interpretado y ha tenido que lidiar con esta facultad de supervisar sus propias sentencias. Entonces decimos que desde el primer caso contencioso que conoció en 1987 la Corte, que era el caso Malfredo Velázquez Rodríguez, una desaparición forzada contra Honduras, la Corte estableció su competencia de supervisión. ¿Por qué? No fue algo expreso, sino que le dio al Estado que tenía que cumplir con la sentencia y le dio unos plazos y le pidió que entregara un informe al año de emitida la sentencia de cómo estaba implementando la misma. Pero fue hasta 2001 que la Corte venía haciendo esta práctica de pedirle informes una vez que se cumplía un año en los estados, y en un caso paradigmático, el caso Baena Ricardo contra Panamá, Panamá cuestionó a la Corte sobre su propia competencia para supervisar el fallo y le dijo que no lo tenía y que dónde en la Convención estaba recogido. Entonces, en esa se llama sentencia sobre competencia, en el caso Baena Ricardo de 2001, la Corte explica todo lo que les acabo de mencionar anteriormente y refrenda su competencia para supervisar sus propios fallos y dice que lo tiene de conformidad con los artículos que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Es porque en ese entonces era otro reglamento el que normaba y era otro artículo. El artículo actual sería el 69. Y finalmente también la Corte señaló en esa interpretación que la aplicación del artículo 65 de la Convención, que es notificar a la OEA sobre el incumplimiento, era un procedimiento excepcional. Es decir, que la Corte iba a supervisar sus propios fallos y solo cuando considerara pertinente iba a utilizar esta disposición. Y ahora también platicaremos por qué. Ok, ¿cuál ha sido la práctica? ¿Alguien tenía ¿Usted tenía una intervención? ¿Alguien levantó la mano por allá? No. Ok. ¿Cuál ha sido la práctica de la Corte en su supervisión? Lo vamos a resumir en 9 tipos de mecanismos que sintetizarían en sí cómo la Corte fue asumiendo esta potestad. Entonces, lo primero de ellos es que la sentencia de la Corte, recordemos que cubre 3 aspectos fundamentales. Uno puede ser las excepciones preliminares, si es que los estados las interpusieron. Las excepciones preliminares serían cuestionamientos a la competencia de la Corte. Entonces la Corte resuelve en un primer apartado si es competente o no, por si es que el Estado le cuestionó su propia competencia para conocer un caso contencioso.
Segundo, en una sentencia va a resolver sobre el fondo del asunto, es decir, si hubo violaciones encontradas a la Convención y su alcance e interpretación de la Convención. Y en un tercer aspecto va a abrir un capítulo que es sobre la reparación integral que mencionábamos anteriormente. En ese capítulo de reparación integral es que la Corte va a ir señalando los alegatos de las partes y las consideraciones de la Corte. En esas consideraciones de la Corte va a ordenar al Estado una medida específica de reparación, pero en ese mismo apartado le va a señalar cómo se debe implementar o cómo se debe cumplir y establecerá los plazos específicos para su cumplimiento. Entonces, me gustaría darles un ejemplo de ello práctico y actual. El día de ayer, 10 de diciembre, salió la sentencia del caso Palacio de Justicia, de los desaparecidos de Palacio de Justicia contra Colombia. Ya quizás ustedes escucharon esa noticia. Esa sentencia, bueno, sabemos que es bastante emblemática para Colombia. Representa una época en 1985, por los que no son colombianos, hago un pequeño resumen, cuando se dio la toma del Palacio de Justicia, donde se encontraba el Consejo de Estado y la Suprema Corte, por personas pertenecientes al un grupo guerrillero, R-19, tomaron el palacio, M-19. Y frente a eso, el Estado hizo un operativo de la retoma, para retomar el palacio de las personas que estaban ahí, digamos, siendo en ese momento supuestamente secuestradas. No vamos a hablar de todo el alcance de la sentencia porque no es materia de este tema, y también ustedes saben que una vez que se emite la sentencia, el Estado o las partes tienen 3 meses para interponer lo que ya vimos hace rato, que es la interpretación de la sentencia de ser necesario. Entonces, mientras no pase eso, es mejor no hacer, por lo menos de mi parte, ningún pronunciamiento, pero sí les puedo reseñar básicamente qué es lo que pasó, sin entrar más a detalle. Pero frente a estos hechos, la Corte determinó, y ayer lo notificó, que Colombia era responsable por la desaparición de un grupo de personas que se supo que estaban en el Palacio de Justicia, que salieron con vida y que fueron desaparecidos. Otro grupo de personas respecto de los cuales fueron desaparecidos y posteriormente ejecutados. Un tercer grupo de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, pero fueron torturados y durante interrogatorios, y otro grupo de personas que la Corte acreditó que habían muerto en la retoma del Palacio de Justicia, que entonces el Estado no los había desaparecido o no había pruebas suficientes. No obstante, sí el Estado había faltado a su deber de garantizar su derecho a la vida. ¿Por qué? Porque el operativo, según la Comisión de la Verdad que se instauró aquí en Colombia, quedó claro que hubo un uso excesivo de la fuerza. Fue un operativo mal planteado que derivó en la muerte inclusive de todos los magistrados de la Suprema Corte y funcionarios, etcétera, lo cual incurrió el Estado en la falta de deber de garantizar el derecho a la vida de estas personas. Bueno, frente a esos hechos y las diversas violaciones, y también se analizó la falta de investigación y el paradero de las víctimas desaparecidas y las omisiones, etcétera, ya ustedes pueden ver la sentencia que ya está publicada. Vamos ahora sí a la parte de reparaciones, donde en el capítulo la Corte determinó las siguientes medidas. Esto está así calientito porque salió apenas ayer en la tarde, entonces tienen la primicia ustedes. Una, que la sentencia constituye per se una forma de reparación. O sea, el narrar los hechos de la propia, de cómo fue la retoma, de qué es lo que sucedió, etcétera, la Corte dice, esto contribuye a la memoria de las víctimas y es per se una forma reparatoria y que existe una sentencia condenando al Estado. Entonces, tomen en cuenta que este es un mecanismo, ya la propia sentencia es importante. 2, la Corte ordenó publicar la sentencia y su resumen, así como realizar difusiones radiales y televisivas de la misma en diferentes periodos, y en ese capítulo especifica las modalidades. Dice que debe de ser en radios de amplia cobertura, que estas publicaciones deben ser dentro de los 6 meses posteriores a la notificación, que se debe de informar a los familiares
respecto, previo a que se vayan a emitir estas publicaciones y la redifusión, para que ellas la puedan oír y cumple el efecto satisfactorio de la medida. Tercera medida, la Corte le ordena a Colombia llevar a cabo las investigaciones para establecer la verdad de los hechos, así como determinar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de los hechos del presente caso. Y de una vez la cuarta es efectuar a la mayor brevedad una búsqueda rigurosa en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las 11 víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad. Y la Corte dice que para ello, vean que para los desaparecidos dice que a la mayor brevedad, y señala que esto se debe hacer en combinación o en común acuerdo con los familiares de las víctimas desaparecidas. Una vez encontrados los responsables y las víctimas, esto se debe de hacer pública la información para toda Colombia, o sea, que se conozcan los hechos, y le da para la investigación de los responsables, le da un plazo razonable, el cual durante la supervisión de cumplimiento se va a evaluar. La quinta medida que le ordena a Colombia es brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y, de ser el caso, pagar la suma establecida por concepto de gastos y costas, gastos por dicho tratamiento para aquellas víctimas que residan fuera. Y para esto la Corte le otorga un plazo de 6 meses a las víctimas para que se apersonen con el Estado y decir si van a estar interesadas en recibir este tratamiento, y se les solicita al Estado que les brinde atención especializada, especialmente a las personas sobrevivientes que fueron torturadas. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles de una medida de satisfacción es cómo la Corte va especificando de qué manera se debe ir cumpliendo. Y sexto, le pide al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, el cual debe hacer con altas autoridades de Colombia y de común acuerdo con los familiares de las víctimas. Y séptimo, realizar un documental audiovisual sobre los hechos del presente caso, sus víctimas y la búsqueda de justicia de sus familiares. Para esto le da a la Corte 2 años al Estado para realizar este documental, y le pide que debe entregar la parte física con 155 ejemplares, el cual se debe hacer de común acuerdo con las víctimas. Y por último, le ordena al Estado pagar las indemnizaciones correspondientes. No obstante, ya se habían pagado algunas indemnizaciones por el Consejo de Estado en Derecho Interno, la Corte señala que las mismas no cubrieron todos los aspectos que fueron encontrados violatorios en la sentencia, sino que solamente se les reparó por uno de esos conceptos y no por otros. Entonces la Corte ordena mayores indemnizaciones y le pide que las indemnizaciones que ya le fueron otorgadas en el derecho interno les sean descontados de los montos que ordenó la Corte Interamericana. Entonces, este es un ejemplo cuando hablamos de cómo la propia sentencia ya trata este mecanismo de tener las mayores especificidades, plazos y particularidades para su cumplimiento. El segundo mecanismo, vamos a ver que la Corte, y me voy a hacer un enroque entre el tercero y el segundo para que sea más claro, y es que el tercer mecanismo, que sería el segundo, es que la Corte le solicita, como decíamos en la propia sentencia, al Estado que, cumplido 1 año de la notificación de la sentencia, debe de informar sobre cómo está implementando el fallo, la sentencia. Entonces queremos claro, porque muchas veces pasa que a nivel interno dicen, no, ya pasó 1 año y el Estado no cumplió. Bueno, recordemos que no todo lo tiene que cumplir al año. Va a haber, cada medida puede tener diferentes plazos estipulados. Lo que sí tiene que cumplir al año es en informar a la Corte sobre el estado de cumplimiento. Es decir, Colombia, respecto a este caso, el Palacio de Justicia, el próximo 11 de diciembre del 2015, tendría que estar informando cómo está cumpliendo ese fallo. Y respecto de eso, una vez que el Estado emite su informe, se crea un contradictorio. Esto quiere decir que se le va a remitir a la comisión y a los representantes ese informe para que puedan hacer sus observaciones. Entonces, ¿qué es lo que se dice una vez que se va a remitir a observaciones?
se podría estar diciendo que se traba una nueva litis, o sea, se está volviendo, las partes van a volver a confrontar sobre si están de acuerdo o no con el cumplimiento. Eso es lo que le llamamos el procedimiento contradictorio. Y simplemente con esa información, la Corte, una vez que recibe estos informes, le va a dictar muchas veces al Estado que rinde informes trimestrales sobre cómo está implementando las sentencias. Después le va a dar un mes a los representantes para observaciones y un mes a la comisión para observaciones. Entonces, es decir, al año podría haber hasta 4 informes del Estado respecto al cumplimiento de una sentencia. Entonces, este sería un mecanismo importante. Pero a partir de 2001, la Corte también se dio cuenta que tenía la facultad de emitir resoluciones de supervisión de cumplimiento. Esto era cuando recibía informes de las partes, pues tenía que emitir qué pasaba, si se estaba cumpliendo o no. Entonces la Corte desde el 2001 lleva emitiendo resoluciones que cabe señalar que esas resoluciones también son jurisprudencia de la Corte. En muchos de los países jurisprudencia tiene un significado u otro, pueden ser varias sentencias en un sentido, pueden ser solo las que dicta la Suprema Corte, etc. No, en la Corte Interamericana todas las decisiones que se emiten son jurisprudencia, incluyendo sus resoluciones de supervisión de cumplimiento, donde se emiten también criterios e interpretaciones de la Convención de mayor envergadura. Entonces, en estas resoluciones la Corte va a evaluar cómo el Estado está cumpliendo, por un lado, con cada uno de estos puntos, y puede determinar 3 vías. Una sería que ya sea un cumplimiento total del punto pendiente, otra sería un cumplimiento parcial y tercero, un incumplimiento total, donde la Corte le va a hacer saber al Estado la información que requiere o llamarle la atención, y todo esto es público, es decir, ustedes lo pueden acceder y también se puede presionar al Estado con esa información. Un cuarto mecanismo es, la Corte lo empezó a vislumbrar a partir del 2007, antes no lo hacía, y fue llamar a las partes a una audiencia de supervisión de cumplimiento. La práctica de la Corte comenzó con casos haciéndolo de manera privada. No obstante, se han hecho también audiencias públicas, pero la mayoría de este mecanismo es a puerta cerrada. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se pretende? Es que las partes no es que vengan a hacer un litigio público una vez más, sino que una vez que la Corte ha considerado que hay información que el Estado ha cumplido parcialmente o no ha cumplido, es que vengan las partes a la Corte a dar una explicación de cuáles son los impedimentos en el cumplimiento, igual la Comisión y las víctimas, y que se pueda llegar a acuerdos en la implementación de la misma. Y es por eso que la modalidad de audiencias privadas ha beneficiado a ese diálogo así. Ahora, la Corte puede hacer estas audiencias en su práctica, ha hecho diferentes modalidades. Una sería por un caso específico, es decir, digamos un caso de Colombia, un caso Mampiripán, y la Corte llama a Colombia, a los representantes, a que vengan a rendir cuentas al respecto. Otro sería por país, podría llamar a Colombia, a México, a Perú, a que él informe sobre todos los casos que tiene pendientes, pero también podría ser sobre una temática específica. Y así, en la práctica de la Corte, por ejemplo, hace 2 años se hizo una audiencia sobre medidas de rehabilitación en todos los casos colombianos. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? La Corte tenía más de 10 casos en supervisión de Colombia, donde la rehabilitación, es más, estas medidas de garantizar acceso a la salud a las víctimas no se estaba logrando implementar debidamente. Entonces, en vez de llamar uno por uno los casos, llamó a todos los representantes de los casos y al Estado para que se buscara un mecanismo o implementar algo que funcionara, y eso ha tenido buenos éxitos. Y hay otras experiencias comparadas, como en Guatemala, por ejemplo, de impunidad de casos en la falta de investigar, donde también, en vez de ver todas las medidas de esos casos, se ve una medida en específico. Un quinto mecanismo sería la aplicación del artículo 69.2 del reglamento de la Corte, que recuerden que yo les mencionaba que consiste en llamar o que la Corte solicite
información específica, pero no necesariamente a una de las partes, puede ser a un tercero que no tenga nada que ver con el caso. Puede ser un perito, puede ser un fiscal, puede ser el ombudsman, etc. Y esto, recientemente este año, la Corte llamó a los casos guatemaltecos para conocer sobre la impunidad de esos casos, y la Corte le pidió al fiscal general de la Nación que acudiera a la Corte para rendir un informe sobre los impedimentos o obstáculos en las investigaciones de estos casos. Entonces era un tercero ajeno, digamos, al caso en específico que se le pide esta situación, y entonces la Corte está viendo cómo utilizar este mecanismo de la mejor manera. Un sexto mecanismo serían, bueno, ya dijimos las resoluciones de supervisión, ya las mencionamos antes. Otro sería las cartas de secretaría, que esto consiste en toda la información que llega a las partes, los informes y los contrainformes. No necesariamente sería, digamos, la Corte supervisa más de 160 casos. No sería muy orgánico estar pidiendo audiencias y que vayan hasta Costa Rica, los países, y emitiendo resoluciones, sino que hay cosas que se pueden hacer vía la tramitación del caso, vía cartas. Estos se llaman cartas por instrucciones de presidente, donde la Corte, si ve que el informe del Estado viene incompleto o no informó sobre una de las medidas, la Corte puede señalarle: especifíqueme A, B y C, o dígame más sobre esto, etc. Entonces, vía carta también es que se da trámite a esta supervisión. Es algo totalmente activo que pasa diario en el tribunal. Un octavo mecanismo es lo que le llamamos ya la aplicación del artículo 65 de la Convención Americana, que acá ya en las primeras preguntas lo mencionó la compañera adelante, que significa esta disposición que tiene la Convención, que la Corte debe rendir un informe anual a la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y va a señalar ahí cuando un Estado no haya cumplido con sus sentencias. Entonces, este artículo pareciera bastante bueno en diseño convencional, pensando en que la OEA hiciera algo, ¿verdad? Que una vez que la Corte le informara sobre un eventual incumplimiento, la OEA, un poco similar al Comité de Ministros de la Corte Europea, de la Unión Europea, pudiera ser un órgano político que entablara algún tipo de sanción a alguno de los estados. Desgraciadamente, esta modalidad no ha sido como se esperara, no ha sido fructífera, y por lo tanto la Corte ha enviado hasta la fecha 2 casos a notificar a la Asamblea de la OEA sobre su incumplimiento. El primer caso se llama Benavides Ceballos contra Ecuador, y el segundo caso es el caso Apitz Barbera contra Venezuela. En el caso Benavides Ceballos se dio un incumplimiento de una sentencia de la Corte respecto al deber de investigar, y por eso la Corte lo envió. Y respecto al caso Apitz, la sentencia de la Corte, el Tribunal Interno en Venezuela dijo que no lo iba a ejecutar y que no se podía hacer. Entonces, siendo que ya no se podía hacer nada más, la Corte lo notificó. Pero como les menciono, esto, al menos en la OEA, no ha tenido una repercusión que fuera importante, y por eso es que la Corte esto lo ve como un mecanismo excepcional. Es decir, preferimos a nivel de la Corte estar tratando la supervisión que se cumpla, ratificando nuestras propias facultades de supervisión, que enviar el caso y que se quede allá dormido. ¿Qué es lo que se esperaría con este artículo 65? Es que algún día se creara, y por ejemplo algún expresidente de la Corte, el doctor Cansado Trinidad, él sugería en varios informes que se creara un mecanismo permanente en la OEA que se encargara de esa supervisión, o al menos de dar seguimiento a esos incumplimientos. No obstante, pues no ha sucedido. Pero bueno, es un mecanismo, llamémosle un mecanismo en potencia. Y después tendríamos un noveno mecanismo, que es la Corte en el año 2014 creó una unidad de supervisión de cumplimiento de sentencias. Entonces, esto es un equipo de abogados, un grupo de abogados que se dedica exclusivamente
a estar monitoreando la situación de implementación, hacer exámenes de eso y generar propuestas. Dentro de ellas podría ser eventualmente realizar visitas a los países para ver cómo se está cumpliendo con los fallos. Pongamos el ejemplo de fallos de la Corte que han conocido en condiciones carcelarias. Qué mejor que en vez de estar recibiendo un informe que diga no, ya no hay hacinamiento o ya se cumplió con generar un pabellón de mayor seguridad, etcétera, la propia Corte pueda ir a monitorear a la cárcel si eso se ha implementado debidamente. Entonces es un mecanismo en potencia también que esperamos vaya rindiendo frutos y que puede establecer también supervisiones más temáticas, regionales, que puedan ayudar a generar estándares en esta materia. Y hay un décimo mecanismo, pero que como todavía ha sido solo un caso, no lo pongo como mecanismo, pero es una experiencia interesante. En el caso Chamó-Casec contra Paraguay, este es un caso de comunidades indígenas en el Chaco paraguayo que no tenían acceso a su territorio ancestral y que habían sido despojados de él, y la Corte determinó que tenían derecho a solicitar la reivindicación de ese territorio y el Estado tendría que resolver y en su caso darle ese territorio ancestral o tierras alternativas, y que si el Estado incumplía, o sea, le daba un plazo de 3 años al Estado para otorgarle a la comunidad Chamó-Casec su territorio ancestral, y si no cumplía se le iba a cobrar un monto de $10,000 mensuales por el incumplimiento. Entonces este es un precedente único, no ha sido repetido en la jurisprudencia de la Corte, pero tuvo un motivo, que ya había habido 2 sentencias previas, donde es el caso Saguayamax y Yaquiaxa, muy parecidas, donde el Estado a más de 3 años no había dado cumplimiento. Entonces la Corte dijo, en vista del incumplimiento reiterado, esta vez se te va a poner una multa. Esto es muy interesante porque también ya la Corte, desde el caso Velázquez Rodríguez, había señalado que en derecho internacional público de los derechos humanos no existía lo que se llaman daños punitivos, es decir, indemnizaciones como que castiguen al Estado, que las indemnizaciones tendrían que ser para reparar a las víctimas y no para castigar. Pero esto sería toda una discusión si en realidad es un daño punitivo o es simplemente una multa por incumplimiento. Pero eso pues va a ser desarrollado seguramente por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte. Voy a mostrar aquí algunas estadísticas en la supervisión de cumplimiento para poder entender qué es lo que hace la Corte. La Corte ha emitido desde 1987, que fue su primera sentencia, es decir, son 27 años de jurisprudencia, ha emitido 287 sentencias en casos contenciosos. Recuerden que la Corte tiene competencia para otro tipo de cosas como opiniones consultivas, medidas provisionales, etc. Pero en casos contenciosos son 287, no parecen mucho, pero como lo han visto ustedes, cada una son emblemáticas por el alcance que puede tener cada una de ellas. Esto no podemos decir que es un promedio de 10 sentencias por año, porque en los primeros quizás 15 años de la jurisprudencia de la Corte conocía 2 o 3 casos. Es en realidad a partir del 2004 que se incrementa exponencialmente los casos que recibe la Corte y la producción, y hoy en día estamos hablando de un promedio entre 14 y 24 sentencias por año que emite la Corte. La Corte entonces tiene a hoy, al 2014, más de 160 casos en supervisión de cumplimiento. Ejemplo de los países que tienen más supervisiones sería Perú, con 26 casos, Guatemala, que tiene 19, Colombia, 15, Argentina, 13, Ecuador, 13, México, 6, ya otros países. Pero ahí tienen Colombia con 15 casos que se encuentran en supervisión de cumplimiento. Otra estadística sería que la Corte no solo
O sea, no, como les decía, no solo conoce de casos contenciosos, sino que también emite resoluciones de medidas provisionales. Este año son más de 30 medidas provisionales. También recepciona casos contenciosos entre 14 y 25 al año, y es por eso que estamos hablando de un promedio de volumen de asuntos que maneja el tribunal, serían unos 200 asuntos vivos, y un promedio de resoluciones al año de 100, entre sentencias, opiniones consultivas, resoluciones, etc. Pero esto, para poderlo ver en su debida dimensión, porque quizás no les parezca mucho, porque para poder entender por qué la supervisión de cumplimiento es así, hay que comprender cuáles son también las limitaciones o las posibilidades de un órgano como la Corte Interamericana. Y hay que remitirnos al presupuesto de la Corte. Y esto también puede ser ilustrativo de lo poco o mucho que hace con sus sentencias. Entonces, en 2014, la Corte ha tenido un presupuesto de $5 millones. Pero vean que del fondo regular de la OEA es más o menos $2,5 millones, y el otro porcentaje, la otra 60%, lo reciben de la cooperación externa, que es cooperación internacional, ya sea agencias como Noruega, España, etcétera, y algunos países o organizaciones que dan ciertos donativos. Y esto, que podría parecer mucho, $5 millones, en realidad en su dimensión la OEA tiene un presupuesto anual de 84 millones aproximadamente. Solo de fondo regular, la Comisión Interamericana tiene un presupuesto de 4 millones, más otros 4 más o menos de financiamiento externo, como 8 millones. Vean que la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, igual que la Corte de Yugoslavia, el Tribunal de Yugoslavia, que conoce los crímenes ahí ocurridos, tienen un presupuesto de más de 150 millones cada uno de dólares. Y la Corte Africana, que recién se instauró en esta década, y ha conocido de poquísimos casos, o sea, poquísimas sentencias, tiene un presupuesto de 8 millones de dólares. Y la Corte Europea, que sería el símil de la Corte Interamericana, tiene un presupuesto en el 2013 de 66 millones 800 de euros. ¿Sí? Y recordemos que la Corte Europea no tiene, digamos, ellos emiten sus sentencias, pero no supervisan sus propios fallos. Entonces, es decir, que quien supervisa sus fallos es el Comité de Ministros, que tiene otro presupuesto adicional para varias funciones que realizan. Entonces, si ya vemos en esa dimensión de 66 millones, etcétera, los 5 millones de la Corte, realmente es un tribunal, o se dice que es el tribunal con menos presupuesto en el mundo como tribunal internacional. Hay organismos internos en México, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión del DF, y estoy seguro aquí muchos, que tienen mucho más presupuesto. Entonces, esto no para decir que está mal y que la Corte se está cayendo de hambre, pero que no tiene, o sea, realmente lo que hace al emitir sentencias y supervisar sus fallos, con esos pocos recursos, con un personal de aproximadamente 24 abogados que trabajamos ahí, y 50 personas con personal administrativo, versus en Europa un tribunal de más de 600 funcionarios, lo que hace la Corte Interamericana es bastante amplio y bastante proactivo. Mucha gente por eso dice, bueno, pero esta sentencia que se ha emitido y no se ha cumplido, ¿qué hace la Corte? Bueno, lo que hace es todo esto que yo les he narrado, y que se ha adjudicado con ese principio de la competencia, muchísimas funciones y vías para lograr implementación de sus propias sentencias, en el entendido que si no se cumplen, no se puede tener efectividad. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta supervisión de cumplimiento? Tenemos, recordando igual la característica de las reparaciones que otorga la Corte, que son complejas, es un mecanismo bastante complejo. Vamos a ver que hay un alto cumplimiento, muy alto cumplimiento, quizás, mejor no digo números, pero un alto cumplimiento respecto a las indemnizaciones compensatorias. O
a los estados no les cuesta tanto trabajo pagar. Generalmente la Corte otorga 1 año para cumplir con las indemnizaciones que ordena. Y los estados generalmente cumplen porque, digamos, es el mecanismo más fácil quizás que pueda tener. Se registra un cumplimiento medio respecto a las otras medidas que serían satisfacción, que entran todas estas medidas en conmemoración, publicación de las sentencias, etcétera, rehabilitación, el otorgar la asistencia médica, y restitución, puede ser de libertades o restitución del territorio indígena, etcétera. Hay cumplimiento por parte de los estados, pero diríamos un cumplimiento medio. ¿Dónde hay un rezago en el cumplimiento? En las garantías de no repetición. ¿Por qué? No necesariamente por falta de voluntad de los estados, puede ser que sí, pero puede ser que no. Pero recordemos que las garantías de no repetición son las que pretenden justamente que los hechos que generaron las consecuencias de la violación sean subsanados. Y para esto la Corte ordena 2 tipos de medidas. Una serían capacitaciones a funcionarios públicos o inclusive campañas de difusión para la población en general sobre algún tema específico, puede ser violencia de género, defensores de derechos humanos, etcétera, pero también la modificación de normativas, incluyendo modificaciones a la Constitución política de los estados. Esto no es fácil cumplir, depende de varios órganos del estado, y entonces ahí pues hay que esperar un poco. Y donde se registra un bajo cumplimiento, desgraciadamente, es en las investigaciones y sanciones a los responsables. ¿Y eso por qué? Bueno, ahí sí generalmente puede ser por falta de voluntad. Pueden ser 2 factores. Uno, que los hechos que ya conoce la Corte han pasado muchos años. Por ejemplo, el caso Palacio de Justicia, que hablamos hoy, los hechos ocurrieron en 1985. Lo que sucedió ahí, hoy en día se está ordenando al Estado a investigar, pero si se tuvo una falta de debida diligencia con el levantamiento del cadáver, la recolección de evidencias, etcétera, a estas alturas será difícil poder subsanarlos. Entonces, no obstante, la Corte va a monitorear, va a obligar que se cumpla, pero va a representar problemas. Y otra es porque muchas veces las personas que están implicadas en esos casos pueden ser también altos funcionarios del Estado, y eso pues va a generar problemas para que se cumpla. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en la supervisión de cumplimiento que son casos que pueden ser ilustrativos en esta materia. El primero de ellos es el caso Mayagna-Aguastingui contra Nicaragua. Este trata sobre la falta de delimitación y titulación del territorio ancestral de una comunidad sumo-aguastingui, una comunidad indígena en Nicaragua, donde el Estado había otorgado concesiones para la explotación maderera en su territorio, diciendo que no tenían delimitado el lugar, pues no podían hacerlo exigible. ¿Qué es lo que pasa en este caso? La Corte ordena obviamente al Estado, o lo condena por violación a su derecho a la propiedad colectiva, y se le ordena que debe de delimitar y demarcar el territorio ancestral, pero para ello debe de crear un mecanismo adecuado y efectivo, una ley específica que permita realizar este tipo de demarcaciones. Eso dice la sentencia. En la supervisión de cumplimiento, el Estado, la Corte llama, es una de estas primeras audiencias de supervisión privadas que la Corte escuchó, y en esa audiencia las partes dijeron cuáles eran los problemas en la implementación del fallo, y la Corte solicitó que llegaran a una minuta que pudiera ser recogida de cómo iban a implementar los puntos pendientes de cumplimiento. Al año de ese caso, el Estado cumplió con crear ese mecanismo, es la ley, si no mal recuerdo, 445, que no solo ha permitido demarcar y titular el territorio Mayagna, sino es una ley que hoy en día funciona para los demás casos de comunidades indígenas en Nicaragua. Entonces, este es un ejemplo perfecto de una garantía de no repetición, y siendo que el Estado cumplió con eso y ya le dio su título a la comunidad indígena Mayagna, entre las otras medidas, ese caso ha sido totalmente cumplido por Nicaragua.
Un segundo caso es el que ya comentamos de Paraguay, también de comunidades indígenas, que siendo que en el caso de Saguayamax y Yaquiaxa no había cumplimiento, en Xamócasec se puso una multa. ¿Qué es lo que ha pasado al día de hoy? Ya a la comunidad Yaquiaxa se le otorgaron tierras alternativas y hoy en día la comunidad Saguayamaxa se ha expropiado un territorio de las personas, un ganadero que tiene en manos el territorio indígena, y se ha expropiado para otorgarlo a la comunidad Saguayamaxa y tener esa reivindicación. Otro caso, que es de mis favoritos, es el caso Cantoral Benavides contra Perú. Y este caso para mí refleja realmente el funcionamiento o el éxito de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luis Alberto Cantoral Benavides era un estudiante en la Universidad de Perú, en una universidad pública en Perú, en la época que existían las leyes antiterroristas durante el periodo de Fujimori, y donde se realizaban ciertas detenciones, según se acreditó, de manera arbitraria a redadas, a estudiantes, etcétera, que pudieran creer donde había gente subversiva. Frente a estos hechos, Luis Alberto fue detenido, fue torturado y encarcelado. Él estaba estudiando, y cuando la Corte conoce de este caso, escucha cuál es el reclamo en su reparación integral. ¿Sí? ¿Perdón? Escucha cuál es, ¿sí se escucha? Okay. ¿Cuál es el reclamo en su reparación integral? Y los representantes solicitan que se le dé un pago por lo que se denominó el daño al proyecto de vida, que entiendo que en Colombia tiene otro nombre, si alguien se acuerda, que es realmente... ¿Perdón? Vida en relación, algo así, daño a la vida en relación. Bueno, ahí la Corte Interamericana, en el caso Loaiza Tamayo, uno anterior, había acreditado que se había perpetrado esa afectación al proyecto de vida como un daño independiente a las otras afectaciones de daño material y moral, pero la Corte había dicho que no tenía elementos jurisprudenciales o doctrinarios para señalar qué tipo de reparación se le debería de dar a Loaiza Tamayo, que era un caso anterior. Llega el caso Cantoral Benavides, la Corte encuentra también esta violación, ordena que se había puesto, digamos, el encarcelamiento de Luis Alberto había sido injustificado, se habían violado sus garantías, etcétera, debido proceso individuales, y la Corte reconoce ese daño al proyecto de vida de Luis Alberto en cuanto a su vocación y sus potencialidades como estudiante, y por primera vez ordena una medida específica para reparar ese daño, que consiste en otorgarle una beca de carácter integral para que pueda completar sus estudios donde él mejor lo prefiera. Entonces llega la supervisión de cumplimiento, y el Estado, digamos, alegaba que Luis Alberto ya no vivía en Perú, sino que Luis Alberto tuvo que salir una vez que fue liberado, se fue a vivir a Brasil, porque ahí tenía su tratamiento psicológico y superando también todo el problema de la violación a sus derechos humanos que había recibido. Y entonces él había pedido continuar sus estudios en Brasil. Entonces la supervisión decía el Estado que él podía otorgar esa reparación en una escuela pública en el Perú, y que podía comer en el comedor universitario, etc. Entonces, ¿cuál fue? Y que además Luis Alberto, cuando sufrió la violación, era ingeniero químico, estaba estudiando eso, y después de ello estaba estudiando Derecho. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Que la Corte señaló que no, esto no era una beneficencia, o sea, ya las garantías que se le ofrece a cualquier ciudadano, de educación pública o una beca, etcétera, sino una reparación por una violación a derechos humanos. Entonces esto tenía otro tipo de carácter, el cual el Estado tenía que cumplir, y por ende le obligó al Estado que en Brasil mismo tuviera que pagar, completar, darle esa beca para que completara sus estudios integrales en Brasil. Y obviamente reflexionó sobre el cambio de carrera
que no se trataba de llevar a la persona, o sea, retrotraerlo 10 años atrás, sino que el proyecto de vida era continuar, o sea, poder potencializar ese proyecto de vida. Entonces, ¿cuál es lo bonito de la historia? Que Luis Alberto Cantoral terminó sus estudios, se graduó de abogado, licenciado en Derecho, se volvió defensor de derechos humanos. Hace unos cuantos años hizo una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y siempre ha estado muy interesado en también acudir a la Corte Interamericana y hoy en día se dedica a eso. Entonces, ¿por qué digo que es un caso bastante emblemático? Porque es lo que refleja la reparación integral y lo que refleja la supervisión de cumplimiento. ¿Qué hubiera pasado si a Luis Alberto solamente, porque también se le dio indemnización, se le hubiera dado una indemnización? O si simplemente hubiera bastado con una condena y que lo liberaran. Realmente él hubiera podido concluir esos estudios, podría cumplir su proyecto de vida. La reparación integral logró su objetivo y la supervisión del cumplimiento logró también que se materializara y que hoy en día una víctima por violación de derechos humanos pueda estar en esa situación de defender a otras víctimas en la misma situación. Entonces este caso es muy importante. Ahora sí vamos al caso Castañeda contra México. Entonces me gustaría, si el compañero, si le pueden pasar el micrófono, nos puede narrar. No había sido cumplida en sus términos, que con el hecho de haber creado el medio de impugnación en contra de la resolución que no le permitía participar como candidato independiente a la presidencia de la República, no había un recurso. El Estado mexicano creó ese medio de impugnación, pero él consideraba que atendiendo al sentido integral de la sentencia no había sido cumplida en sus términos. Y él hizo uso de los medios de control constitucional internos, promoviendo un juicio de amparo en contra de aquellas autoridades vinculadas con el cumplimiento que en su opinión no habían dado el debido acatamiento al fallo. Sin embargo, el resultado final de ese amparo llevado a la Suprema Corte fue el que la Corte mexicana no tenía competencia para resolver sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, porque este era el único intérprete último de si la sentencia había sido o no cabalmente cumplida. Ese era el único comentario. Muchas gracias. Bueno, para completar esa idea, el caso Castañeda trataba sobre un candidato a la presidencia de la República por la vía de candidaturas independientes en México, que no existía la figura. Entonces él reclamó que según la Convención Americana, el artículo 23, no tenía esa restricción para ser candidatos independientes. La Corte conoció de ese caso, no declaró esa violación, le dijo que el sistema de partidos podía ser compatible con la Convención, no obstante no es que no se pudiera hacer, pero no era incompatible, pero sí encontró que había una violación respecto de que no había, en México no existe un recurso adecuado, el recurso de amparo, que acá sería el recurso de tutela, en materia electoral. Entonces le pidió a México, le ordenó que modificara cierta normativa para que diera un recurso adecuado y efectivo a las personas que interponían cuestiones electorales, entre ellos candidaturas independientes. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? En la supervisión de cumplimiento, México notificó a la Corte que no necesariamente había modificado toda su legislación en la materia, pero la Corte valoró que en México, ustedes han de haber escuchado, que se hizo una reforma constitucional en 2011 que considera los derechos humanos de su artículo primero y una interpretación conforme. Luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que los fallos son obligatorios. Se registró que el Tribunal Electoral estaba aplicando lo que se llama el control de convencionalidad, es decir, en los casos internos que conoce, estaba aplicando la norma más favorable de la Convención a las personas que escuchaban, y por ende la Corte le señaló que no obstante no hubiera modificado ciertos artículos específicos, vía ese control de convencionalidad estaba dando cumplimiento a la sentencia de la Corte y por lo tanto cerró el caso y el caso Castañeda está ya cumplido. Otro ejemplo importante es el caso Hellman.
El caso Hellman trata sobre las leyes de amnistía que estaban vigentes en Uruguay con motivo del conflicto durante la dictadura militar. La Corte en su sentencia le ordenó a Uruguay que anulara esas leyes de amnistía porque eran incompatibles con el deber de investigar y acceso a la justicia para las víctimas, y por lo tanto el Poder Ejecutivo, ya en la supervisión de cumplimiento, emitió un decreto a fin de dejar sin efectos estas leyes de amnistía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la Suprema Corte en Uruguay, en febrero de 2013, declaró que ese decreto del Ejecutivo era inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando llega la supervisión a la Corte? La Corte observa o valora que eso que está diciendo la Suprema Corte está incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana, y que los jueces, recuerdan lo que decíamos el Convenio de Viena sobre Derechos de los Tratados, en su artículo 27, que los jueces no pueden invocar disposiciones de derecho interno para incumplir fallos o sentencias internacionales, y aplicó un concepto que se llama la cosa juzgada internacional. Es decir, que cuando ya la Corte conoció no solo un estándar genérico, sino sobre una situación específica de un Estado, la juzgó, la condenó y dijo que eso era incompatible, ya es cosa juzgada internacional y se tiene que cumplir, ya no hay vuelta atrás. Y diferenció con lo que se llama la cosa interpretada, que sería cuando todavía no ha conocido de un país específico un incumplimiento, una cosa, pero ya interpretó algo que pueda ser violatorio. Ahí todavía habría que hacer una interpretación si en realidad lo que sucede es incompatible con lo que es, por caso de analogía, etc. Pero cuando la cosa ya está juzgada, es obligatoria. Bueno, en los dos casos es obligatoria, pero es mayormente obligatoria, y por lo tanto le obligó la Corte al Poder Judicial a aplicar un control de convencionalidad para casos similares. Hay un voto del juez Eduardo Ferrer MacGregor muy interesante que explaya y explica más sobre este concepto de la cosa juzgada internacional y el control de convencionalidad. ¿Cuáles serían otros casos exitosos de implementación? Bueno, hay casos donde se han aplicado, a partir de la sentencia de la Corte, se han reformado leyes. Por ejemplo, en Guatemala, con el caso Fermín Ramírez, se reguló el recurso de gracia para las personas condenadas a pena de muerte. En el caso Mirna Machan, con 2 R's en Guatemala, la ley de régimen penitenciario, se ordenó la reforma de la ley de amparo. En el caso de Argentina, la tipificación del delito de desaparición forzada. Otros países que han adoptado mecanismos de implementación con fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda de niños desaparecidos, o por ejemplo, a partir del caso Mapiripán, aquí contra Colombia, se creó un sistema de información genética para la identificación de las víctimas del caso y que ha permitido utilizarse para otro tipo de casos. En el caso Bamaca Velázquez, en el 2009, un caso de desaparición en Guatemala, también la Corte enfatizó los factores de impunidad en Guatemala y se solicitó información relevante, y con eso la Suprema Corte anuló unos sobreseimientos a algunos perpetradores de violaciones de derechos humanos. En el caso Masacre de las 2 R's contra Guatemala, la Corte Suprema ordenó extradición también de 5 caiviles que habían sido perpetradores y fueron condenados. Con eso se inició el juicio también de Efraín Ríos Montt. Ustedes saben, también en Perú, el juicio de Alberto Fujimori tuvo fundamento en sentencias que hizo la Corte Interamericana. También el caso Malpripán y otros de Colombia, La Rochela, también se extraditaron a paramilitares. En el caso de Masacre se han dado pagos de indemnización a un gran número de personas, etc. Medellín,
Todos por la vida.